partir de este momento lo voy grabando la clase y terminado la clase lo voy a poner en la plataforma y el que quiere ver puede ir viendo, ¿no? Según la lista de asistencia tenemos 30 estudiantes, ahorita estamos 30 en la plataforma, con mi persona, falta uno, ¿no? Supuestamente son 29 y falta uno de alguno de ustedes, ¿no? Pero si alguien le pregunta quién ha avanzado, entonces que vean el video, ¿no? Ahí va a estar todo. Ya, en esto de como decía, 10 minutos de tolerancia, a partir que les cierro la puerta nadie puede golpear la puerta, tienen que esperar. Más o menos 2 y media, perdón, 2 y 5, 2 y 10 de la tarde voy a personarme en la puerta, abrir y preguntarle a cada uno de ustedes, los que lleguen retrasados, ¿no? ¿Cuál sigue el motivo? Y al final les voy a decir, ya pasa si el motivo es valedero, ¿no? Entonces ahí. Y en algún caso en ese aspecto voy siempre indicando que no, un poquito tarde había trancadera, ya una vez está bien, ¿no? Ya una segunda vez más sería, ¿no? Después ya constante venir atrás ya no es trancadera, ¿no? Entonces tienen que ir previendo ustedes eso para llegar a tiempo. Entonces es una de las formas. Después, si tienen alguna licencia hay que presentar una carta, ya saben ustedes, o si es la licencia exclusivamente de la materia, pueden que con el docente vayan pidiendo esa licencia, ¿no? Hay dos formas, en sí siempre tienen que tener una constancia, ¿no? De lo que van a decir, tengo licencia, me he enfermado. Siempre voy dando un ejemplo, estaba resfriado, profe, estaba con dolor de cabeza, estaba mal, estaba con temperatura y no estaba en condiciones para poder venir. Correcto, correcto, ¿no? Pero ahí, ¿no? ¿Y qué has hecho para sanarte, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Yo les digo, cómprense como una constancia, cómprense unos cuantos medicamentos y ahí está, ¿no? No digo 300, 500 bolivianos de factura me traigan, ¿no? Puede un ibuprofeno, una amoxicilina, no sé, o un Taxin, no sé qué tomarías y eso tiene un costo, ¿no? Menos de 10 bolivianos y ahí que esté, ¿no? Que es comprar de una farmacia y esté tu nombre, ¿no? Ahí voy a decir Luis Calvo, ¿no? Y ahí estaría Luis Calvo con esa situación, ¿no? Le voy dando un ejemplo, ¿no? Y con eso vendrías la siguiente clase y ahí te considero licencia, ¿no? En este caso, en un consejo de docentes hemos indicado a todos los que tengan licencia y repongan todo lo que se ha hecho, porque no solamente tienes que solicitar licencia, sino reposición de todas las actividades, calificaciones, trabajos que hemos hecho y con eso solicitar eso más, ¿no? Cuando ya te acepto la licencia, lo siguiente es la reposición, ¿no? En ese caso, según consejo de docentes de la carrera de electromecánica, se ha visto por conveniente que toda licencia se va a calificar máximo sobre 70, ¿no? Si tu trabajo, si lo que tienes que presentarme y está todo excelente, entonces 70 tienes, ¿no? Es tu máxima nota y debajo de eso es lo que vas a jugar. Si tiene algunas observaciones o algún error, va a ir 60, 50, no sé, ¿no? En función a lo que está desarrollado, ¿no? Entonces esa es la forma de calificar. Entonces voy aclarando y eso antes que empiece este semestre hemos determinado los docentes, ¿no? Ahora, si otro docente determina, otro no, no sé, ¿no? Pero el jefe de carrera y el consejo hemos decidido que va a ser así, ¿no? Pero en otra materia no me hacen, no sé, no te puedo, yo no hablo de otra materia, ¿no? Pero yo con esa reunión y con el jefe de carrera tengo un apoyo, ¿no? No es que yo esté hablando y por mi cuenta nomás estoy indicando eso a los alumnos y entonces por eso nomás te voy a calificar, no. Sino, como les voy comentando, es un consejo de docentes hemos tenido y hemos determinado, ¿no? Entonces es un poquito el cambio. Después, todo lo que es práctica, si te has pedido licencia, una de las cosas que les digo a los que piden licencia en práctica, al terminar el semestre, el parcial te calificaré, ¿no? Porque ¿qué es? Califico en cuestiones prácticas el avance de la clase, ¿no? ¿Y qué has avanzado en la anterior clase? Nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ir compensando algo de ese tu avance? Con el tiempo, ¿no? Hasta que termine el parcial. Y cuando te estoy colocando la última nota del parcial, ahí te acercas y me dices, profe, tengo una nota pendiente de mi licencia y puedes tener tu comunicado y puedes tener o solamente me recuerdo y ahí, ¿no? Y entonces vamos viendo, sí, sí, ahora ya se avanzó más, casi desniveló con tus compañeros, entonces tu nota es tanto, ¿no?
porque ese instante que regreses y te quiera calificar sobre avance, no has avanzado nada, ¿no? De hace 2 clases está así, ¿no? Tu motor. Entonces es lo que voy indicando, ¿no? En cuestión de licencia en la parte práctica es de acuerdo al avance, lo correcto es que al final del parcial, ¿no? En ese caso más o menos llega a ser eso. Entonces es lo que voy indicando. En este primer parcial vamos a hacer teoría, en el segundo y el tercer parcial exclusivamente práctica va a ser. Con estas semanas que vamos indicando nos vamos a ir perjudicando especialmente en la parte práctica. Vamos a hacer un poquito, nos vamos a apurar, vamos a tratar que hasta la 5ª clase ya terminemos toda la teoría. Y a partir de la 6ª, antes de terminar el primer parcial, ya empecemos con la parte práctica, un poco ganando un espacio para que no nos falte tiempo cuando estemos terminando el semestre y no hagamos todo lo que debíamos hacer. Embobinar los motores que deberíamos embobinar individualmente cada uno de ustedes, ¿no? Lo que se va planificando. Entonces por eso no se van a extrañar en algún momento, tal vez les voy a dar alguna tareita, normalmente para ir practicando, haciendo los esquemas en este primer parcial, algunas cosas, ¿no? La tarea para casa es tal esquema, y entonces la siguiente al empezar me traen y les califico, ¿no? Y así vamos a ir avanzando bastante, ¿no? Entonces siempre voy a tratar eso y así de llegar con el objetivo un poquito de restringir tiempos, ¿no? Y hacer la mayor cantidad de avance, pero un poquito colaborándolo en nuestro tiempo libre, ¿no? Y eso lo voy a hacer en la parte teórica, ¿no? Si eso hemos logrado, algo de esos feriados vamos a recuperar con esa semana que pasaríamos adicionalmente en el primer parcial antes del segundo parcial, ¿no? Es un poquito de indicar. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Yo siempre en el primer parcial coloco una nota, ¿no? En esta materia coloco una nota que se llama presentación del motor. Cada uno de ustedes tiene que presentarme un motor tiene que traerme para la parte práctica. Normalmente ese motor les indico que sea una bomba de agua, ¿no? Una bomba de agua, un motor pequeño, eso tienen que traer. Y hasta la 5ª clase ese motor que traigas y me presentes vale nota, ¿no? Vale una nota. Indirectamente te voy a poner una nota, presentación del motor 100, ¿no? Y todos los que presenten el motor van a tener 100. Porque a partir de la 6ª clase, si concluimos con nuestro avance en la 5ª, a partir de la 6ª clase con ese motor vamos a trabajar, ¿no? Ese motor, el que no tiene motor, ahí está cualquiera de ustedes, no tiene motor y lo único que le digo, ya te llamaron la asistencia, no vas a hacer nada, anda a buscar, anda a conseguir, anda a ver de dónde consigues porque ¿qué te voy a calificar, ¿no? Entonces cada uno tiene que tener, ¿no? Una de las cosas que les voy recomendando en esto del motor, los de semestre más arriba, ellos tienen, ¿no? De ellos pueden tratar de conseguir, ellos pueden tratar de venderlos, pueden un poquito moverse en ese aspecto y sus compañeros del curso que están en 5º, que están en 6º, la mayoría tienen, ¿no? Especialmente el anterior semestre varios han hecho en cada motor, ¿no? Se compraban para un embobinado un motor, para otro embobinado, en otro motor voy a embobinar, entonces tienen varios, ¿no? Entonces no sé si quieran vender, no sé si lo van a guardar, ni idea, ¿no? Pero podrían también de ese lado conseguir, ¿no? Ese motor. Entonces, como voy indicando, hasta la 5ª clase, estamos la primera y aquí a 4 clases sería tu máximo término para que presentes, ¿no? Si la 6ª clase vienes tu motor presente, ya no vale nota, ¿no? Siempre voy aclarando, ¿no? Hasta la 5ª clase, hasta las 6 de la tarde de la última, de aquí a 4 semanas, ahí sería la 5ª clase, ¿no? Hasta ahí te voy a aceptar y te va a valer calificar. Si la 6ª semana vienes y presentes, ya no sirve, ¿no? Indirectamente me vas a mostrar y te lo vas a llevar, ¿no? O un casillero, normalmente una de las formas de solicitar casillero, si alguien no tiene, es este motivo, ¿no? Tengo que guardar las cosas que realizo para la práctica de rebobinados, ¿no? Y el jefe de casera conoce, ¿no? Entonces eso, y ahí en tu casillero lo guardas hasta el día que empecemos la práctica y ya empieces a traerlo, ¿no? Entonces, pero un poquito para esa tu inquietud y esa forma de con tiempo presentar, entonces lo que les digo es que consigan, ¿no? Consigan y les voy dando un tiempo, ¿no?
Ahora la siguiente clase ya 2, 3, 5 traen, entonces ya voy a habilitar el casillero en la plataforma donde dice presentación de motor, ¿no? Y todos los que presenten van a tener 100 y en el momento que presentes ese casillero se va a llenar y vas a tener 100, ¿no? Ya sea la segunda, la tercera, la cuarta semana o la quinta semana que es el término, hasta ahí vas a tener 100, ¿no? La sexta ya no vale nota, ¿no? El segundo parcial ya no vale nota, ¿no? Ya tienes que con qué practicar, pero ya no vale calificación, ¿no? Eso también voy aclarando. Entonces, ahora siempre, como hemos ido trabajando ya en el segundo semestre con la mayoría de ustedes, entonces mi calificación es continua, ¿no? Siempre es todas las clases, todas las calificaciones que tengamos en la plataforma, de ahí sale la calificación del primer parcial, ¿no? Y en el caso del segundo o del tercer parcial, sobre el avance del embobinado, ¿no? Es lo que voy a calificar. Lo más probable que en el primer parcial, si terminamos la quinta semana la parte teórica, en el sexto va a aparecer, ¿no? Avance de la extracción, de limpieza de las bobinas del motor, ¿no? Entonces vas a extraer las bobinas, vas a limpiar y vas a tener listo para poner en condiciones y poder ya empezar el embobinado, ¿no? Entonces eso ya va a ser la primera práctica. Eso, con lo que vamos viendo, estamos tratando de que empecemos ahí, ¿no? Como voy indicando, más que todo el grupo del jueves, ¿no? Como ahorita tengo a 2 grupos de talleres de bobinados, los de la tarde y de la noche, voy a pasar jueves. Mientras los del viernes no tanto, ¿no? Que va a ser en la mañana, con ellos no tanto, porque el viernes no va a ser feriado ninguna de esos feriados que ese día casualmente se ha dado jueves, ¿no? Entonces, con ellos estoy ya un poco más de tiempo voy a tener, ¿no? Entonces, es lo que voy indicando. Pero siempre voy aclarando para ir un poquito ganando tiempo. Entonces, en esa parte es eso. Y en la parte práctica, por ejemplo, siempre es individual y cada uno va avanzando y nunca se hace en casa, ¿no? La parte práctica nunca puedes embobinar en tu casa, y si no, te voy controlando dónde se ha quedado y la siguiente clase igualita tiene que ser, ¿no? Ahora, otras cosas que son complementarias en bobinar, puede, ¿no? Yo te voy a decir, sí, es permitido eso, puedes traer el próximo motor y has extraído tu bobina, ya has recogido tu alambre y para que empiece el siguiente embobinado, ¿no? Entonces eso no necesita ser embobinador para extraer bobinas, eso, ¿no? Que ya va a estar ahí embobinado, porque en el mismo motor vamos a embobinar mínimamente 3, ¿no? 3 motores, 3 tipos de embobinados en el mismo motor, con el mismo material, con el mismo alambre, y es lo que se hace, ¿no? Entonces ya vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando y desarrollando la materia, y ya vamos a ir viendo, y algunas cosas complementarias vamos a ir aclarando para la parte práctica, ¿no? Pero a partir que empiece la parte práctica y exclusivamente práctica, ¿no? Segundo y tercer parcial es práctica, ¿no? Completamente práctica. Los alumnos están embobinando, el docente está explicando, ahí está trabajando, está entregando material y ahí estamos, ¿no? Y entonces ustedes en su mesa, en su silla, ahí están cada uno con sus bobinas, colocando, conectando, identificando, verificando, todas esas cosas para que no haya ningún problema y sea lo más correcto, ¿no? Entonces eso es muy importante y ahí vamos haciendo nuestro avance, ¿no? Entonces más o menos en eso va a constar. También voy aclarando siempre en las clases de quiero respeto, siempre que los estudiantes se vayan comportando bien, que vayan indirectamente, educadamente ahí comportándose, y hemos dicho, no permitimos ajos, pimientas, nada de esas cosas. Entonces eso se va manteniendo, y no solamente al docente hay respeto, ¿no? Sino a tus compañeros, al curso, a todo el grupo, ¿no? Entonces todos nos respetamos y aquí hay nadie que falte el respeto o que vaya hablando malas palabras, ¿no? O que vaya golpeando a alguien, ¿no? Siempre voy aclarando eso, siempre vamos a requerir respeto, ¿no? Entonces ya no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Ingeniero, ¿Sí? ¿Te escucho? ya continúa con algo. ¿Qué es más recomendable, traer un motor monofásico o trifásico? No, puede ser. La bomba de agua es de una casa, es un motor monofásico. Yo les digo, el 95% de esas bombitas de agua se van adecuando para un motor trifásico, no hay problema, ¿no? A excepción de alguna vez
algún motor el anterior semestre me han presentado que era bomba de agua y tenía ciertas deficiencias, pero así todo sí embobinado con ese motor, ¿no? En la mayoría de los casos, por eso digo, el 95% los motores, las bombitas de agua se van adecuando, se van acomodando para que sea el embobinado trifásico, ¿no? Entonces no hay problema, no siempre tiene que ser un motor trifásico. No hay muchos motores trifásicos pequeñitos, ¿no? Lo que sí, eso voy indicando, motores medianos, grandes, hay, ¿no? Trifásicos, pero pequeñitos no hay. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Es que siempre les voy indicando que cuando vamos a empezar a embobinar, estamos empezando a practicar. Entonces, si alguien de ustedes tiene un taller, trabaja en una empresa, tiene una empresa y al final se quiere embobinar motores ya reales, entonces no hay problema, va a embobinar. Pero siempre voy indicando que el primer motor sea una práctica, ¿no? Es como aprender, ¿no? No vas a embobinar un motor real, sino primero aprender a practicar, ¿no? Aprender a tener con las dificultades, con las deficiencias que vas a tener y ya vas a ir captando. Recién a partir del segundo motor podrían embobinar, ¿no? Y un motor real, ¿no? Eso siempre les voy aconsejando a los estudiantes, les voy indicando, ¿no? Alguna vez en tono de experiencia, algún alumno justo ha entrado en cuarto semestre y empezó a hacer su pasantía y al final me trae un motor real, ¿no? Me dice, este motor tengo que embobinar, es de mi trabajo, y ahí está, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, cuando estábamos terminando, cuando el taller donde hacía su pasantía, la empresa, el taller, ellos habían ofrecido que puedan ser embobinados y la estudiante era una muchacha, el estudiante le habían dado a embobinar este motor y para que haga como hacer un servicio a la parte de afuera, ¿no? Al final, cuando estaba terminando de embobinar, recién me ha contado la verdad, ¿no? Y un poco me ha incomodado porque recién están aprendiendo, no hay mucha experiencia, ¿no? Por eso yo les indico que no es correcto, ¿no? El primer motor embobine. Generalmente, si vas a traer el motor, el docente no va a embobinar, ¿no? Te va a indicar, te va a explicar, algo te lo va a hacer, pero específicamente no va a embobinar, ¿no? El que va a embobinar va a ser cada uno de ustedes, ¿no? Esa práctica va a ser individual. Hay buenos que tienen en números y se nos sacan 100 y en la parte práctica tienen deficiencia, ¿no? Entonces ahí se va a ver, cada uno va a ir, como dice, cada uno va a ir bailando con su pañuelito, ¿no? Con su motor va a ir bailando y podrá colocar, será fácil, será difícil, será complicado y ahí va a ir viendo con todas esas dificultades y ahí está, ¿no? Y otros que tenían deficiencias en cuestión de captar, de aprender en la parte teórica y tener problemas, pero en la parte práctica más habilosos, ¿no? Y hay veces son así, ¿no? Las situaciones, entonces cada uno es diferente, ¿no? Pero eso ya en el propio proceso ya de la práctica, eso se va a ver, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Siempre al inicio de clase, por ejemplo, de cada práctica, siempre lo primero que hago, llamo al listo y doy una vuelta, ¿no? Revisando las condiciones de tu motor, ¿no? Cómo están, cómo estaba la anterior vez, voy tratando de recordar si alguien ya está terminando, me voy fijando en mi registro, en mi calificación, cómo le calificó la anterior, ¿no? Debería tener el mejor puntaje y todas esas cosas, voy a ver si estaba con baja nota y ahora ya está casi terminando, lo más probable que eso ha hecho ya en su casa, ¿no? Ahora puede ser que en su casa haya hecho, no me consta, o puede que a un taller haya llevado y un rebobinador se lo ha hecho, entonces por eso pido que sí o sí la práctica de colocar, de armar las bobinas, de sacar el molde y todas esas cosas sean propiamente en la clase, ¿no? Ahí en delante estás trabajando, estás haciendo con todas esas dificultades, venciendo y aprendiendo y al final ganando la práctica y al final teniendo las condiciones y aprendiendo a embobinar un motor, ¿no? Eso es lo que se quiere con la materia y eso ya te sirva en tu vida profesional, ¿no? Ya puedas embobinar cualquier motor que se te presente y ya puedes hacer, ¿no? Yo les garantizo, si van a hacer correctamente este proceso, al final del semestre ya puedes ya estás en condiciones de embobinar en motores, ¿no? Indirectamente ya es así, ¿no? Entonces, por eso un poquito voy siendo estricto, controlando y que no sea el avance fuera de las clases. Ese es el motivo que hago, que al iniciar reviso y 30 minutos antes de terminar la clase, de uno en uno voy llamando para ir calificándole sobre su avance, ¿no? Supuestamente el primero de la lista es en esto y a la siguiente clase el último de la lista también al revés empiezo y así, ¿no?
Ahora no quiere decir que te llame y ya te califique, si deseas te puedes ir, si no puedes seguir hasta las 6 en punto, ¿no? Y recién alzas tu mochila, tus cosas y te vas, ¿no? Pero ya te califico del avance de esa clase, ¿no? Más o menos es así. Y alguien está terminando su motor y justo está y he dicho su nombre y entonces se hace pasar y más luego me dice, lo voy a presentar, lo voy a hacer funcionar y entonces si ya está en esa etapa, entonces no hay problema. Está a las 6 de la tarde, se espera, ¿no? Pero si no ha terminado hasta las 6, ahí nomás, ¿no? No he terminado, entonces le presentaré hasta donde avanzó, pensaba terminar y por eso no venía a hacerme calificar, se hace calificar. Sí o sí, tienen que hacerse calificar para no perder esa calificación de esa clase, ¿no? Indirectamente es así, ¿no? Siempre les digo, cuando hay la parte práctica hay viabilidad, les digo, ¿no? Puedes entrar, salir, a las 2:30 de la tarde ya puedes ir al recreo, puedes estar ahí y al final ahí, ¿no? Y hay veces les digo esa libertad y hay veces los alumnos se van perdiendo, ¿no? Van yendo al recreo y a las 2:30 y a las 5 están llegando, ¿no? O 5:30 justo para hacerse calificar. ¿Qué han hecho? No sé. ¿De qué les voy a calificar? Y hay veces quieren calificación, ¿no? Casi no han hecho nada más, han estado afuera, entonces ahí, ¿no? Y hay veces voy detectando eso y hay algunos que voy a ir controlando, ¿no? En algún momento alguien con un grupo del anterior semestre, cuando estábamos después del recreo, se han ido y me llegaron pocos alumnos para que hay, ¿no? Y al final para que se han ido y he vuelto a llamar lista, ¿no? He vuelto a llamar lista y habían 3 que se habían ido y justo en la siguiente clase he llamado lista y justo ellos estaban los 3, les he dicho párense los 3 por favor, se han parado los 3. La anterior semana han tenido, después del recreo se han ido sin comentarios si ya tienen falta la anterior clase, a pesar que al principio me han dicho presente, pero a media clase han abandonado y sin comentarios. Eso no se transa, no se dice nada, no se dice, no, porque ha sido, no los he preguntado, ¿no? Sino, hasta con rojo están, con rojo está la falta, entonces ahí están, y a partir de hoy de las clases están identificados. Entonces ya voy a hacer un seguimiento, cada recreo voy a ir buscando los 3, entonces por eso les dice que se paren y les vaya observando quiénes son y vaya haciendo un seguimiento más exhaustivo. Y así suficiente eso y después nunca más han abandonado, ¿no? Y alguno que se tomaba el recreo tarde y les iba observando, ¿no? Y ahí siempre detrás de los estudiantes, ¿no? Porque cuando hacemos práctica ya la puerta está abierta, puedes salir, entrar, pero siempre lo correcto, ¿no? Date el tiempo de recreo necesario y no lo vayas tomando porque después en qué momento vas a avanzar, ¿no? Lo que se quiere es ir a avanzar y de eso te voy calificando, ¿no? No es que el docente te quiere molestar, te quiere incomodar, sino que vais trabajando, ¿no? Para que vais obteniendo, porque cuando ya está mal y se van reprobando y entonces el alumno puede reclamar, ¿por qué mi nota? ¿Por qué mi nota? ¿No? Entonces siempre tiene que ser consciente, ¿no? Indirectamente llega a ser eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, en cuestión de vamos a llamar lista, ahí está la planilla de asistencia, voy a llamar lista, está Amaya, Amaya, presente, ingeniero. ya, Amaya, está Cabezas, Cabezas, presente, Inge. listo, Calvo, Calvo presente, Inge. listo, Luis, Cayo, no hay Cayo, Chonono, Chonono presente. listo, Churque, Churque, presente, ingeniero. listo, Copa, Cruz, Cruz presente, Inge. listo, Cuevas, Cuevas presente, Inge. listo, Dorado, ¿hay Dorado? Fuertes, Fuertes presente, Inge. listo, Galvez, Galvez presente, Inge. listo, Guarachi, Guarachi presente, Inge. listo, Jaldín, Aldín presente, Inge. listo, Luna, Luna presente, Inge. listo, Medrano, Medrano presente, Inge. listo,
Méndez, Méndez presente. listo. Miranda, Miranda presente. Montaño Miguel, Presente, ingeniero, buenas tardes. listo, buenas tardes. Montaño Navía, Pedrazas, Pedrazas presente, Inge. Buenas tardes. buenas tardes. Marcó Peña, Presente Peña, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Quispe, Inge Montaño Navia presente. Quispe presente, Inge. ya están los dos. Siles, Siles presente, Inge. listo. Ticona, Ticona presente, buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Tola, Presente. Tribeño, Tribeña presente. listo. Villazuel, Villarreal presente, Inge. Buenas tardes. buenas tardes. Vilca, Vilca presente, ingeniero. listo. Viruja, Yuja presente, profe. listo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien no le llamó lista? Voy a ver si mensaje alguien me ha mandado o me va a mandar ahorita. Voy a habilitarlo. Ahí está. ¿Alguien no le llamó lista? Zibera. A ver, a Zibera. Vamos a ver. Zibera hay aquí. ¿No estás en la lista, Zibera? Jerry Rivera dice. Dorado Rivera. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está Dorado? Dorado Rivera. Ya, Dorado, ya está. ¿Alguien más? A ver, voy revisando. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, lo guardo. Ahí queda la lista de asistencia. Vamos a desarrollar nuestra clase. Vamos a entrar a nuestro tema. Y un poco vamos a repasar lo que es el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico, ¿no? Que es la base para los embobinados de los motores trifásicos, ¿no? Es el tema de hoy y vamos a, en cierta parte, ¿no? Y otra parte ya va a ser exclusivamente del embobinado, ¿no? Dice taller de rebobinado de máquinas eléctricas, el tema 1, máquinas eléctricas de corriente alterna giratorias, el docente es mi nombre, Antonio Arispe, ¿no? Esto, como voy viendo, máquinas continua y alterna también hemos llevado, es un poco de repaso de eso, y dice introducción, las industrias precisan máquinas motrices de propiedades muy variables. Además de que su precio de adquisición no sea excesivo, debe trabajar económicamente y con un mínimo de mantenimiento. La gama de frecuencias de giro es también muy amplia, ¿no? Que haya motores de diferentes velocidades, eso quiere decir, ¿no? En esta parte, que haya de alta, de media, de baja velocidad, que haya de diferentes velocidades, y eso existe, ¿no? Los motores eléctricos reúnen una serie de requisitos por los que actualmente son las máquinas de impulsión de mayor importancia. Dentro de los motores están los motores de corriente alterna y los motores de corriente continua, las máquinas eléctricas, ¿no? Normalmente es una clasificación de todas las máquinas. En la parte de alterna están las máquinas síncronas y las máquinas asíncronas. Y en la parte, lo más fundamental, ¿no? En la parte de continua están los generadores y motores, ¿no? Generalmente el campo de acción donde más vamos a ir viendo va a ser en los motores, ¿no? En los motores asíncronos trifásicos, rotor jaula de ardilla. ¿Por qué vamos a centrarnos en eso? Porque es el motor que más se aplica, que más se emplea, que más se utiliza, que ahí siempre vamos a irnos tropezando en nuestra vida profesional con este tipo de motores, ¿no? Ahora, al hablar de ese embobinado, tampoco no quiere decir que no estamos hablando de los alternadores, de los generadores de corriente alterna, también tiene ese mismo principio, ¿no? Embobinar también es la misma forma que un motor, sus bobinas del estator se embobinan de esa forma, ¿no? En algún caso
En alguna práctica alguien me ha dicho que tengo un alternador de auto, profe, ¿podría embobinar eso? Ya el segundo motor que sea eso, ¿no? Y al final ha embobinado, ¿no? Un poco se ha arrepentido porque el alambre era grueso, no era fácil manipular, moldear y había que hacer mucho esfuerzo, pero ha conseguido, ¿no? Al final ha tenido su embobinado de su alternador de su auto y era soldar al alternador y ya ponerlo y pueda funcionar, ¿no? Entonces ha concluido, ¿no? Pero no es tan fácil, pero sigue el mismo principio, ¿no? Ese mismo principio que son los motores asíncronos trifásicos, rotor jaula de ardilla o rotor cortocircuitado, ¿no? Entonces esto de la clasificación eso llega a ser, y ahí tenemos las partes de un motor asíncrono trifásico. Hay dos partes fundamentales, el rotor y el estator, ¿no? Dentro del rotor, por ejemplo, dentro del rotor está la parte magnética del anillo de cortocircuito del rotor, el eje del rotor, los rodamientos del rotor, los cojinetes, y ahí está, ¿no? Y en la parte del estator, la caja de borneras, la parte magnética, las bobinas del estator, porque generalmente nosotros vamos a hacer el taller de embobinado, se refiere a estas bobinas, ¿no? A estas bobinas del estator que vamos a ir haciendo embobinar, ¿no? Y eso llega a ser. Después está ahí la carcasa, los soportes, el aspa de ventilación, en algún caso la placa de características, ¿no? Y ahí está. Y eso llegaría a ser las partes de un motor, ¿no? Después entramos a lo que es el principio de funcionamiento, ¿no? Voy aclarando cuando vaya pasando de una diapositiva a otra diapositiva, a otra presentación. Entonces si alguien tiene algo que no he entendido, me aclara, ¿no? Un poquito a ver en las partes, podemos ver el anterior gráfico, vemos, ¿no? Regresamos, no hay problema. No, sí o sí tengo que terminar, estamos echados por esto, no. No es para mí avanzar el 100% y he aprendido el 50, el 30%, ¿no? No, sino que he avanzado el 80, el 90%, pero desde que he aprendido el 70, el 75% y ya estoy satisfecho, ¿no? Porque no es el éxito del 100, el todito, habrán entendido o no habrán entendido eso, ¿no? Entonces por eso también va esta aclaración, que en algún momento me puedes cortar y decir un ratito, podemos volver a ver esto, o podemos en esta misma diapositiva, me puede volver a explicar, no lo entendí. Entonces no hay problema en ese aspecto, ¿no? Ahí dice, principio de funcionamiento se basa en la creación de un campo magnético giratorio en las bobinas del estator. Esas tres bobinas desplazadas a 120 grados, cada bobina tiene que estar en cierta ubicación y con otra bobina debe haber un desfase de 120, unas de otras, y recorridas por corrientes trifásicas dan lugar a un campo magnético giratorio. ¿A qué se refiere eso? Que no es donde sea colocar las bobinas, no es como sea colocar las bobinas, ¿no? Si vas a colocar adecuadamente de acuerdo a tu esquema, y ese esquema vamos a aprender a hacer este primer parcial, entonces vas a hacer que esté correctamente, ¿no? Vas a interpretar ese esquema y vas a llevar a la parte práctica para embobinar y al final las conexiones y listo, y las pruebas. Y al final cuando ya termines vamos a ver si está correctamente embobinado o has cometido un error, ¿no? Entonces lo que se va comprobando cuando ya está todo y se prueba todo eso, al final se dice primer motor terminado del estudiante X, ¿no? Entonces ya está. Vamos al segundo y empieza con el segundo, ¿no? A continuación. El campo giratorio es un campo magnético que gira alrededor con su eje con una frecuencia de giro constante. El sentido de giro del campo magnético se invierte cuando se modifica la orden de sucesión de fase. ¿A qué se refiere eso? Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico es tan sencillo que dos conductores, dos líneas debemos invertir, ¿no? La línea 1 con la línea 2 y en vez de la línea 2 la línea 1 y en vez de la línea 1 la línea 2 y la 3 no lo tocamos, ¿no? Ahí vamos a invertir. En un momento cuando estaba línea 1, línea 2, línea 3 en ese orden, giraba en el sentido de las agujas del reloj. Ahora ya está, al principio está la línea 2, después está la línea 1 y después está la línea 3. La 3 no hemos cambiado, la 1 con la 2 nomás, y ahora ya gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y esa es inversión, ¿no? Eso habla esta última parte de esta presentación, ¿no? Y ahí tenemos un gráfico, y en este gráfico hemos indicado que la primera bobina alimentada que llega a ser 0 está alimentado por esta, ¿no? Este es alimentado por esta fase. La segunda bobina que llega a ser 0 es esta, la segunda bobina. Esta es la sinusoide para la segunda bobina.
línea 2, línea 1, alimentado a la primera bobina, la segunda fase alimentado a la segunda bobina, que llegaría a ser esto. La tercera bobina, ¿dónde está la tercera que llega a ser 0? Aquí está 0, entonces esto. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Aquí se alimenta la línea 1, aquí se alimenta la línea 2 y aquí se alimenta la línea 3. Vamos a suponer una conexión estrella, como hemos hecho en algún caso en el pizarrón, entonces ahí está, ¿no? Y en cada bobina, ¿qué polaridad está creando, ¿no? Entonces es lo que nos indica esto. Cuando tenemos esto, la primera bobina no está ni siendo positivo ni negativo, está siendo 0, no está creando nada. Cuando es negativo va a crear el sud, cuando es positivo va a crear el norte. La tercera bobina está alimentada a este lado y está creando el norte porque está alimentando la corriente positiva. Mientras la segunda bobina en ese tiempo es negativo, está creando el sud. Vamos al segundo tiempo, lo mismo, ¿no? La primera bobina ya es positivo y está creando el norte. La segunda bobina es, la tercera bobina es 0 y ahí está, ¿no? La segunda bobina llegaría a ser esto, sigue siendo negativo y va a crear, sigue creando el sud igualito que el primero. En el tercero vamos, lo mismo, en el tercero la segunda bobina llega a ser 0, aquí está la segunda bobina, la primera llega a ser positivo, igualito norte que la segunda, que el segundo tiempo, y la tercera bobina, que aquí está, llega a ser negativo, ¿no? Estas líneas vamos continuando y es negativo. En el cuarto tiempo, la primera bobina ya llega a ser 0, ya no es positivo, la segunda bobina llega a ser corriente positiva y va a crear el norte, la tercera bobina va a ser corriente negativa y va a crear el sur, y ahí está. Vamos al tiempo 5, la primera bobina está alimentado y es negativo, va a crear el sur, ahí está, alimentamos a la primera bobina con la primera línea. La segunda bobina en este tiempo llega a ser positivo y sigue siendo norte igualito que el cuarto tiempo, ¿no? Y la tercera bobina llega a ser 0, ¿no? Ahí está, 0, no es ni norte ni sur. Entonces vamos al siguiente tiempo, vamos aquí, la primera bobina llega a ser negativo y va a crear sur, la segunda bobina que llega a ser 0 y no va a crear nada, la tercera bobina va a ser positivo, va a crear norte, y vamos al tiempo 7. En el tiempo 7 vamos a ver de esta forma. Indirectamente la primera bobina alimentada por la primera fase no es ni norte ni sur, es 0. La segunda bobina que llegaría a ser esto va a ser negativo y va a ser sur. La tercera bobina va a ser con el ciclo positivo y va a ser norte, y esto llegaría a ser. Si vamos viendo el último y el primero llegan a ser el mismo, ¿no? El de arriba nada, el de la izquierda sur y el de la derecha norte, ¿no? Ahí está. Si vamos haciendo esto y vamos viendo que esto está constantemente en un sentido, ¿no? Está así, vamos a ir una brújula, colocamos aquí al norte, vengo aquí, estaba así, y por esto que el norte de aquí se arrasó, va a venir aquí, ¿no? Estaba primero aquí, ahora de esto un poquito, esto abajo y esto subir, ¿no? Y entonces ahí está. La tercera ya está nada más aquí, la cuarta ya está aquí, perdón, la cuarta está aquí, la quinta ya está más aquí, la sexta ya está en el siguiente y la séptima está aquí. ¿Qué estamos haciendo? Dando una vuelta en un solo ciclo, ¿no? Y si da 50 ciclos por segundo, 50 vueltas en un segundo. ¿Y cuánto daría en 50 ciclos? 3000 vueltas por minuto. Y ahí son los 3000 RPMs. Eso llegaría a ser. Aquí ya tengo una imagen interactiva, y en esta imagen interactiva no son de 3 bobinas, aquí hay 4 bobinas alimentadas. Este va a ser la alimentación de la primera fase, lo que está con azul, la A, porque se está conectando con esto, y esto recién está yendo. Esta es la alimentación, esta es la alimentación y esta es la alimentación, mientras estos tres se están conectando a un punto neutro, los tres se están puenteando, ¿no? Entonces esta es la primera fase, este sería lo que está alimentado, esta es la segunda fase y esta es la tercera fase. Ahí está, y el resultado está en movimiento, ¿no? Aquí, y ahí va continuándose, ¿no?
la corriente que está entrando, el resultado es un movimiento del campo magnético. Aquí se está produciendo un campo magnético giratorio. Cuando ustedes se embobinen y esté correcto las bobinas ubicadas, conectadas, todo eso, ese campo magnético se va a producir correctamente, va a ser giratorio, y lo único que yo hago es con una esferita que gire, ¿no? Si correctamente has instalado, has conectado las bobinas, has ubicado y todo eso, al final que esa esferita que vamos a colocar cuando lo vamos a energizar tiene que dar, ¿no? Les digo siempre al estudiante que dé 4 vueltas, ¿no? Mínimamente. Si da 50 vueltas no hay problema. Si da 7 vueltas no hay problema, pero mínimamente tiene que dar 4 vueltas. Entonces vamos contando 1, 2 y a veces seguimos queriendo ser energizar y el motor está calentando. Entonces ahí no está dando vueltas. A ver sus aislantes, revisa esto, ve y trata, ya está propio, de no, si pueden hacer otra pruebita, ¿no? Ahora, si hay problemas de la colocación de la conexión, nunca va a dar vueltas, hasta que vayas corrigiendo, ¿no? Y en algún caso el alumno dice, ya desamarra esto y verifica, y al final va verificando, así me ve equivocado en este problema, ¿no? Y ahí está. Entonces lo va solucionando, lo va volviendo a amasar y todo eso, y ahí de nuevo la práctica y la esferita gira. Cuando está correctamente va a girar, ¿no? ¿Por qué gira? Porque estamos creando un campo magnético giratorio, el principio del funcionamiento. El norte está caminando en un sentido, ¿no? En una bobina, en la otra bobina, y eso a continuación, eso es lo que le hace girar a esa esferita, ese perdigón metálico, para que vayamos demostrando el campo magnético giratorio. Debemos saber que sobre un conductor recorrido por una corriente situado en un campo magnético se ejerce una fuerza, cuya fuerza dará lugar a un par que pondrá en marcha al rotor en el sentido del campo magnético. Esto va hablando del rotor, ¿no? Dice la obtención del par motor, que es la fuerza que tiene el motor al estar girando, ¿no? Esa es la obtención del par, el torque, el momento. Esos 3 sinónimos tiene esto, ¿no? La fuerza que tiene el motor. Ahora, eso dice que gracias al campo magnético creado por las bobinas del estator, esas 3 bobinas, y a los conductores del rotor, ¿no? En el rotor ahí adentro están incrustados conductores, y ahí se está, por la corriente que circula, ahí se está ejerciendo una fuerza. Y esa fuerza dará lugar, con ese campo magnético variable que está presentando, dará a que el resultado sea un movimiento rotatorio, ¿no? Y ahí es. Y es por eso que ese campo lo va arrastrando al rotor, y ahí se basa el principio de funcionamiento. El rotor y el campo magnético giratorio del estator giran asincrónicamente, o sea, con diferentes velocidades. Por eso del nombre de motor asíncrono. El campo magnético giratorio, si es de un par de polos, gira a 3000 RPM, pero si en el rotor está girando 2880, ¿no? 120 RPM de diferencia, ¿no? Son 2 velocidades diferentes, ¿no? Por eso el nombre de asíncrono. En los motores asíncronos trifásicos, la frecuencia de giro del rotor N es siempre menor que del campo magnético giratorio, la velocidad del campo NF. La frecuencia de giros relativa entre el rotor y el campo giratorio se denomina velocidad de deslizamiento. Y la velocidad de deslizamiento NS va a ser igual a la velocidad del campo magnético giratorio menos la velocidad del rotor. Y esa diferencia de velocidad va a ser la velocidad de deslizamiento. El deslizamiento, ese suele indicarse en tanto por ciento con la frecuencia de giro, y ese va a ser igual a NF menos N sobre NF, dividido o multiplicado por el 100%. ¿Esto qué significa? Ese es el porcentaje de variación, esos 120 RPM, vamos a decir que el motor en el campo magnético gira a 3000 y la velocidad del rotor es 2880, esa diferencia es 120 RPM. Esa diferencia de 120 RPM, ¿cuánto de porcentajes de variación? ¿Cuánto de porcentaje? Aquí vamos a ir sacando y nos da 4%, entonces al 100% es los 3000 RPM, al 96% son los 2880, es lo que decimos. Esa diferencia de una a la otra velocidad es el 4%. Uno más rápido y otro más lento, pero con una diferencia del 4% de esa velocidad. Eso significa este deslizamiento. El porcentaje de variación de uno a la otra velocidad. Eso conseguimos.
Cálculo de motores de corriente alterna. Introducción. En los motores de corriente alterna, la parte que más se avería es el estator. Más que todo el embobinado de alambre de cobre alojado en las ranuras del núcleo son las que se queman. Existen algunos defectos en el rotor, el desequilibrio de barras, de jaula de ardilla o el desgaste de eje. En el estator algunas veces existe algunas pequeñas fallas, como ser el desgaste de las tapas o escudos, la rajadura de la carcasa, la mala sujeción en los pernos, etc. Todas estas fallas son mecánicas, mientras que las fallas eléctricas que más nos interesan radican en el bobinado del estator. Existen varias clases de motores, por esta razón estudiaremos a los motores asíncronos. En esta clase de motores podemos citar dos tipos por su forma de bobinado. Estos son los motores con bobinado concéntrico y los motores con bobinado excéntrico. Primeramente estudiaremos los motores con bobinados concéntricos en el aspecto analítico. Hablando de estos dos tipos de embobinados, normalmente cuando les voy indicando mínimamente debemos embobinar 2 motores o 3 motores. El primer motor es concéntrico, el segundo es concéntrico. Ya con esa práctica, con ese aprendizaje del primer motor, ya sin que el docente me indique sin nadie, entonces yo hago ya mi proceso y hago mi embobinado. Vamos a decir 3-4 clases tardé en embobinar el primer motor, tal vez 2 clases, si has terminado 4 por ejemplo, en 2 clases tal vez ya vas a acabar, ¿no?, el segundo motor. Ya tienes las formas, ya tienes la práctica y ya vas recortando tiempos. Eso se va ganando al ir embobinando. Y el tercer motor llega a ser un motor excéntrico, ¿no?, el otro tipo de embobinado. Si llegamos al cuarto motor, que es más complicado en el caso de ustedes por esto del tiempo que iba indicando, tendría que ser monofásico, ¿no? Y esos serían los 4 motores, pero generalmente hasta los 3 llegamos, ¿no? Si quisiera llegar al cuarto motor ya apenas, ¿no? Y hay algunos que el primero apenas están terminando y el segundo están empezando y ya ha terminado el semestre, ¿no? Hay veces ahí está, ¿no? Entonces depende eso, ¿no? No es que vayamos avanzando, hagamos el cuarto más, un hito, 2 hagan y los demás nada, no es tanto, sino la media aritmética, que sea un buen porcentaje que terminen la mayoría, ¿no? Eso se va viendo en este aspecto, ¿no? Ahí decimos bobina. Bobina su nomenclatura de la bobina es la letra B o la letra U. Generalmente nosotros vamos a trabajar con B. Es el conjunto de espiras o agrupación de varias espiras. Entonces, ¿qué es una bobina? Tiene un principio, como indica aquí, tiene un principio, y aquí dice que tiene 30 vueltas. 1, 2, 3, 10, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, y sale el final. Y ese es una bobina. ¿Qué partes tiene la bobina? El lado activo de la bobina, que son estos dos, cabeza de bobina, y este también sería la cabeza de bobina. Tiene su principio de la bobina y su final, ¿no? Esta es una forma de identificar, de dibujar una bobina. También podemos dibujar de esta forma, también podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Generalmente en el texto lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Las bobinas que vamos a desnudar, que vamos a dibujar, va a ser de la primera, ¿no?, como está en ese dibujo. Después nos habla de la conexión externa del motor. Hay 2 conexiones, estrella, triángulo, y cuando es estrella, como la caja de Borners, debería estar conectado ahí, ¿no? Debería estar de esta forma, el B1 y el BW1 a la línea, y los 2 toritos puenteados, ¿no? Cuando es triángulo, el U1 con el BW2, el B1 con el U2 y el BW1 con el B2, y eso que sí que estoy conectando en triángulo, ¿no?, haciendo un triángulo. Esto debo trabajar con 220 y esto con 380, ¿no? Cuando hagamos esquemas vamos a hacer la caja de Borneras, y en el último les voy a dar un subtítulo, y cuando estemos desarrollando el esquema les voy a decir conectame en triángulo, conectame en estrella. Eso es para practicar, para ver cómo se conecta, ¿no?, en la caja de Borneras, para practicar esto, ¿no? Cuando ya estemos bobinando el motor y ya estemos listos para hacer la prueba, el motor normalmente ya has terminado y tu esquema estaba conectado en triángulo, estaba conectado de esta forma, y decía en la práctica hacer la conexión en triángulo, decía, ¿no?, hacer la conexión de triángulo en la caja de Borneras. Entonces va a ser esa conexión, pero eso no quiere decir que cuando ya embobinas que ese motor siempre vas a conectar en triángulo, no, sino es como voy aclarando, es para practicar. Generalmente nosotros vamos a conectar en la mayoría de los casos en estrella.
en estrella, porque la tensión que vamos a aplicar a cada bobina no va a ser 220, sino va a ser una tensión más o menos unos 110, tal vez un poco menos, ¿no? 105, 109, 108 voltios, tal vez algo de eso vamos a alimentar, ¿no? Esa es la tensión. Y con esa poca tensión no vamos a exigirlo mucho. Si has maltratado las bobinas, has raspado y ya no están las 50 vueltas, las 100 vueltas que tenías que estar, por ese maltrato se has reducido menos 20 vueltas, menos 30 vueltas, va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, con ese motivo y como le estoy colocando baja tensión, entonces por eso va a seguir aguantando el motor. Si no, en el primer funcionamiento va a arderse ese motor, ¿no? Por esas cualidades, condiciones y esas fallas que tuviera las bobinas, ¿no? Entonces, con eso también alivianamos, ¿no? Por eso siempre generalmente les digo que conecten cuando ya me presentan, han terminado de embobinar, me presentan el motor que esté conectado en estrella, a pesar que en el esquema diga triángulo, como te voy a aclarar. Pero vamos a hacer siempre en estrella, ¿no? Eso voy indicando, ¿no? Ahí tenemos grupos de bobina, un grupo de bobina, ¿sí? Un grupo de bobina puede ser de una sola bobina, va a ser ¿cuántas bobinas tiene? Un hito, y el grupo es de una bobina. O puede haber un grupo de bobinas de dos bobinas, ¿no? Una bobina grande, una bobina pequeña, y es un bobinado concéntrico, que tiene bobinas chiquititas y tiene bobinas grandes. Y de esta primera bobina su centro llega a ser esto, y su centro de la segunda bobina sigue siendo, ¿no? Concéntrico, con un solo centro, ¿no? Y aquí tenemos un grupo de bobinas de tres, ¿no? De tres. Uno, el pequeñito, el medianito y el grande. Y aquí tenemos de 4. ¿Dónde sale el principio? ¿Dónde sale el final? Y en todo se va a ir manteniendo. Ahora, si son excéntricas, el otro tipo de bobinado de uno solo va a ser igualito, ¿no? Igualito que la concéntrica. No hay ninguna diferencia. Pero si hay más de dos grupos, y ahí hay diferencias, ¿no? Si la bobina, cuando son excéntricas, toditas son del mismo tamaño, ¿no? Toditas son, no hay bobinas pequeñas, no hay bobinas medianas, no hay grandes, sino todos son del mismo tamaño, ¿no? Ya sea una bobina de dos grupos, el principio y el final, de tres bobinas, un grupo de tres bobinas, ahí está, ¿no? 1, 2, 3. Y su salida, su principio es aquí y su final es aquí, ¿no? Si hay de 4 bobinas, ahí está, ¿no? La primera bobina, ahí está, la segunda bobina, ahí está, la tercera bobina, ahí está, y al final la cuarta bobina, ¿no? Ahí está. Y tenemos las 4 bobinas, pero en tipos de bobinas excéntricos, que no hay un solo centro, no hay grandes, chiquititos, medianos, sino todos del mismo tamaño, ¿no? Grupos de bobinas concéntricas. Se denomina así cuando el grupo de bobinas tiene un solo centro, además son de diferente tamaño. Cuando es de uno solo no podemos decir que es concéntrico, pero se da también que hay, ¿no? Cuando sí hay 2, 3 es más fácil, ¿no? Porque ya hay chiquitito y hay bobina, un grupo de pequeñito, una bobina pequeña y una bobina grande, ¿no? Si son de 3, una bobina pequeña, una bobina mediana y otra bobina grande, pero ahí está su conexión. En el caso de grupos de bobinas excéntricos, llamado hacia el grupo de bobinas que tienen diferentes centros, además las bobinas elementales del grupo son del mismo tamaño. Esta distancia que hay de aquí a aquí, esta distancia de aquí a aquí, es el mismo de aquí a aquí, ¿no? Por eso, del mismo tamaño. Para hacer este embobinado, por ejemplo, un solo molde se hace y con eso se va embobinando. La devanadora tiene un molde especial para hacer los excéntricos. Para hacer los concéntricos hay bobinas tamaños grandes, medianos, más pequeños, hay diversos. Y uno de ellos, del devanador, va a poder servirme como molde de bobina para su embobinado de ese motor de ustedes, ¿no? Entonces, eso también ya en la parte de conexiones interiores del motor. Lo que hemos visto, la conexión estrella-triángulo, es una conexión externa del motor, hacia afuera. ¿Y dónde conecto esa conexión externa? En la caja de borneras, ¿no? En ahí voy conectando, y al conectar en la caja de borneras, entonces esa es una conexión afuera. Mientras hay otra conexión interna, ¿no? Ahí adentro, en las bobinas. Y esas dos conexiones internas es lo que trata esta diapositiva. El motor interior, existen dos conexiones básicas. Estas son las conexión interna denominada por polos y la conexión interna llamada por polos consecuentes. Hay esas dos, por polos y por polos consecuentes.
Conexión por polos. ¿A qué se llama conexión por polos? Llamada así cuando el final del primer grupo está conectado con el final del segundo grupo. Y cuando el principio del segundo está conectado con el principio del tercero, es decir, se debe conectar los principios con los principios y los finales con los finales de los grupos siguientes. El primer principio es principio de fase y el último principio es final de fase. Cuando es conectado por polos, ahí está, ¿no? Cuando son, aquí tengo dos grupos de bobinas, aquí grupo 1 y grupo 2, cada grupo es de dos bobinas. Tiene su principio 1, su final 1, su principio 2, su final 2. Voy a conectar por polos, final con final dice que se conecta y el primer principio es principio de fase y el último principio es final de fase, U1, U2. Ahora vamos a ver en el caso de tres bobinas conectadas por polos, ahí está, principio 1, final 1 del primer grupo, principio 2, final 2, el segundo grupo, principio 3, final 3, el tercer grupo, principio 4 y el final 4 en el cuarto grupo, en una fase. Voy a conectar por polos, el primer principio siempre va a ser principio de fase, ese es U1. El final 1 voy a conectar con el final 2, final con final, el principio 2 con el principio 3, principio con principio, el final 3 con el final 4 y el último principio es final de fase. De esta forma tengo que conectar. Por eso dice finales con final se conecta, este final con este principio con este principio, este final con este final y eso sería nuestra conexión por polos, ¿no? Cuando son excéntricos, lo mismo que los concéntricos, solamente que no sale ya de adentro, ¿no? Cuando es un concéntrico, el final sale de adentro. Mientras el principio y el final en un excéntrico siempre es de afuera, de los extremos, ¿eh? Como vemos este gráfico. Entonces aquí estoy conectando final 1 excéntrico, estoy conectando final 1 con final 2 y el principio 2 llega a ser mi final de fase. Aquí voy 4 bobinas igualito que aquí y voy conectando el final 1 con el final 2, el principio 2 con el principio 3, el final 3 con el final 4 y el final de fase va a ser U2 y el principio de fase va a ser U1, ¿no? Y ahí tengo mi primer ya conectado a los diferentes embobinados internamente, ¿no? Y van a salir esos dos cables. ¿A dónde van a salir? A la caja de borneras, ¿no? Van a salir esos dos cables aquí, ¿no? Aquí van a salir indirectamente ya aquí, ¿no? Un cable de adentro aquí y el otro extremo U2 aquí de adentro, entonces ya están saliendo a la parte de afuera, a la caja de borneras. Ahí está. Conexión por polos consecuentes. Se denomina así cuando el final de la primera bobina se conecta con el principio de la segunda bobina, el final de la segunda al principio de la tercera, el final de la tercera al principio de la cuarta y así consecutivamente, uno detrás de otro. El principio de la primera bobina, principio de fase y el final del último grupo, final de fase, ¿no? Indirectamente eso. Cuando es por polos consecuentes es como estuviera en serie, ¿no? Final con principio. El primer principio, principio de fase y el último final, final de fase. Aquí tenemos ya en 4 grupos de bobinas, ahí están 4 grupos, principio 1, final 1, principio 2, final 2, principio 3, final 3, principio 4, final 4. Voy a conectar por polos consecuentes el primer principio, principio de fase, ya sea por polos o por polos consecuentes, siempre el primer principio es principio de fase. El final 1 con el principio 2, el final 2 con el principio 3, el final 3 con el principio 4, el último final que llegaría a ser del cuarto grupo con el final de fase, y es lo que sería. De la misma forma sería la parte del embobinado, ¿no? Del embobinado excéntrico, igualito que el concéntrico, solamente tomando muy referentes sus principios y sus finales, que es muy importante. Una simple confusión de esto ya podría ocasionarme que el motor no funcione, ¿no? Por no hacerlo correctamente y equivocarme. Par de polos, ¿qué es un par de polos? Se denomina así cuando la máquina existe un par de polos, es decir, si en el motor hay 2 polos norte y 2 polos sur, entonces existen 2 pares de polos. Se denomina un par de polos cuando existe un campo magnético, un norte y un sur, y ahí esos dos hacen un par.
Este gráfico que tenemos es de dos pares de polos. Este norte con este sur hacen un par de polos y este otro norte con este otro sur otro par. Entonces aquí tenemos dos pares de polos, ¿no? Indirectamente eso es par de polos, ¿no? Se denomina número de polos, se denomina así cuando se totaliza todos los polos existentes en la máquina individual y se llama número de polos a la cantidad total de polos norte y sur que existe, ¿no? De uno en uno. ¿Cuántos polos tiene aquí? Número de polos 1, 2, 3, 4. Número de polos 4. Si voy hablando en par, este va a haber un par y este va a haber otro par y aquí hay dos pares. Y de uno en uno hay 4 polos. De uno en uno. Indirectamente eso es, ¿no? Número y par de polos. Frecuencia de giro se refiere a la cantidad de vueltas que realiza el campo magnético giratorio de un motor. Está relacionado con la frecuencia de la red y el par de polos y una constante, ¿no? La frecuencia del campo magnético giratorio, la velocidad va a ser igual a la frecuencia de la red por 60, una constante de cálculo, y el par de polos. Es muy fundamental el par de polos, es un dato muy importante para embobinar y saber de cuántos polos tiene esa máquina y cuánto su velocidad, porque el par de polos directamente es relacionado está con la velocidad del motor, ¿no? Ya sea del campo magnético o en el caso del rotor, ¿no? Aquí tenemos una tablita y en esta tablita lo vamos a llenar los datos. Normalmente vamos a hacer de diferentes parámetros, de un par de polos, de dos pares de polos, de tres pares, de 4, de 5, de 6, de 7. El número de polos va a ser el doble, ¿no? 2, 4, 6, número de polos 8, número de polos 10, número de polos 12, número de polos 14. Normalmente las máquinas, los generadores son de mucha polaridad, ¿no? Están en este grupo, aquí abajo están. Aquí abajo están, aquí y aquí. Generalmente los generadores son de estas características, de 6 a de 12 polos en número de polos o de 14, ¿no? Y en par de polos de 6 o de 7, ¿no? De 6 pares de polos o de 7. Y esa última finita sería más que todo para generadores, ¿no? Aquí cómo voy a hacer aquí, cuánto vale P, cuánto tengo que aquí reemplazar, ¿no? A ver, voy a un poquito regresar, voy a salir de esto. Lo que tendría que hacer, voy a llegar a eso. A ver, aquí tengo el texto. Aquí está. Para llenar esta tablita lo que tengo que hacer es P cuánto vale, ¿no? El par de polos. Si tiene dos polos en número, P vale 1, ¿no? La mitad. ¿Cuánto vale la siguiente tablita? Un poquito lo voy a... A ver, vamos a llegar a la tablita. Aquí está la tablita. Ahí está la tablita, pero vamos a ver. Ahí está. En caso de esto, lo que tengo que reemplazar es 1. Para calcular, para poner el valor de aquí tengo que poner P cuánto vale 1. 3 por 1, 3. De ahí sale este valor. Para sacar este valor tengo que reemplazar aquí 360 dividido entre 3 por P. P cuánto vale 1. 3 por 1, 3. 360 dividido entre 3 a 120 grados. De ahí sale. El siguiente, la velocidad del campo magnético giratorio, si es de un par de polos, esto va a ser 50 en todos los casos, porque es lo que tenemos, 50 por 60, 3000. Par de polos 1, 3000 dividido entre 1, 3000. Y para calcular estos valores voy a reemplazar en esta forma.
Esta fórmula llega a ser la misma en toditos, en los tres. La única diferencia es que aquí S vale 4%. Aquí voy a poner 4, aquí la S vale 5%, en vez de S 5. Y aquí el deslizamiento vale 6%. Con ese deslizamiento voy reemplazando en esta fórmula y estos valores voy obteniendo. Al final aquí voy a decir P igual 2 de número de polos 4, aquí par de polos 3, par de polos 4, par de polos 5, par de polos 6, par de polos 7. Y con esos valores aquí voy a decir 2, P ¿cuánto va a valer? 2. 3 por 2, aquí voy a colocar 6. Aquí P va a valer 2, ¿cuánto va a valer? 3 por 2, 6. 360 dividido entre 6 va a ser 60. 60, ángulo de bobina a bobina, 60 grados. Eso es. Y así sucesivamente estos valores voy llenando, toditos estos. Para la siguiente clase, es la primera práctica en que me van a traer, van a llenármelo todos estos datos de esta tablita y con esos datos me vas a presentar. Estos datos me vas a presentar ya llenados todos estos parámetros. ¿Cómo vas a hacer? Con estas formas de aquí abajo. Como decía, aquí es P igual a 2, P igual a 3, P igual a 4, P igual a 5, P igual a 6, P igual a 7. ¿Por qué esta tablita estamos llenando? ¿Cuál es el motivo? Cuando nosotros tengamos velocidad del motor, tal vez son de 1420 RPMs, más o menos aquí va a estar. ¿Y eso de cuántos polos es? Es de 4 polos y en par de polos es 2. Entonces, cuando está es su velocidad del rotor, porque es la velocidad del rotor, ¿no? Su velocidad, uno de estos parámetros vamos a ver en la placa de características. Y al ir consiguiendo uno de estos parámetros vamos a decir de cuántos polos es el motor. Y con ese dato vamos a empezar a embobinar, ¿no? Eso es muy importante y eso es lo que quería explicar. Vamos a mostrar nuestro. Ahí está. Y vamos a seguir con nuestra presentación. Ahora vamos a ir. Cálculo de bobinadas para máquinas de corriente alterna, ¿no? Introducción. Las máquinas de corriente alterna del sistema giratorio se dividen en dos grandes grupos, que son los motores trifásicos y los motores monofásicos. Primeramente estudiaremos los motores trifásicos por ser más sencillos que los motores monofásicos. Cálculo de bobinadas de motores trifásicos. Estas máquinas se subdividen en dos tipos, los motores con bobinados concéntricos y los motores con bobinados excéntricos. Debido a alguna diferencia entre estos dos motores, lo analizaremos por separado. La primera parte que vamos a hacer esquemas va a ser de bobinados concéntricos. Se dice que un bobinado es concéntrico cuando todas las bobinas de un mismo grupo son de diferente tamaño. Estas bobinas pueden ser conectadas, los bobinados concéntricos, las conexiones internas pueden ser conectadas por polos consecuentes o por polos, ¿no? Cualquiera de los dos. Eso ya vamos a ir viendo en el desarrollo, ¿no? Cálculo del embobinado concéntrico, ¿no? Para calcular primero la parte analítica vamos a hacer 7. El primer paso llega a ser el número de ranuras. ¿Qué es el número de ranuras? El lugar donde se alojan las bobinas, ¿no? El orificio donde están las bobinas incrustadas en el estator. ¿Cuántos de esos orificios tiene un motor? Entonces el número son 18, son 24, son 36, son 42, son 48 ranuras. Entonces eso del propio motor vamos a sacar. Pero nosotros cuando hagamos esquemas vamos a suponer que sea de 18, que sea de 24, que sea de 36, que sea de 42, de 48, 60, 72 podemos hacer ranuras, ya motores grandes. Normalmente hasta 48 digamos, no más. Pero hay motores de 60 ranuras, hay de 96 ranuras, hay de 72 ranuras y hay esa cantidad, ¿no? Existe. Entonces lo primero que tenemos que tener es el número de polos, el número de ranuras. El número de ranuras, los orificios,
según el número de polos. ¿Y esto de dónde consigo? Si voy a embobinar un motor, de su velocidad. Este valor voy a conseguir de la velocidad del rotor, lo que está en la placa de características. Con esa tablita voy buscando y ahí voy a ir encontrando el número de polos. El tercer parámetro es el número de fases. Como estamos haciendo motores trifásicos, Q va a ser igual a 3. Si en algún caso haríamos un esquema de motor monofásico, Q vale 1, ¿no? Una fase. Eso vale Q. Ahora, este tipo de bobinados concéntricos se puede realizar por polos o por polos consecuentes. No es que especificar si va a ser por polos o por polos consecuentes. Y una cosa también que vamos a especificar, la conexión externa, ¿no? O sea, conexión estrella, ¿no? Si ustedes van a conectar en estrella, ¿no? En la caja de Borneres. Segundo paso, el primer paso son datos, ¿no? El segundo paso es posibilidad de ejecución, si es posible ejecutar este esquema o no. Cuando hago este ejercicio, cuando reemplazo estos valores y el número me sale entero, eso quiere decir que es posible. Si me sale en decimales, en algún caso con cierta modificación puede ser. Y puede ser en otros casos con otros valores de decimales, puede que sea desechable, no se puede embobinar. Una clara muestra para embobinar un motor, sí o sí el número de ranuras debe ser de múltiplos de 3, porque es un motor trifásico. Debe ser de 12, de 15, de 18, de 24, de 21 ranuras, debe ser de 27, de 30 y así sucesivamente. Pero no podría haber un motor de 26 ranuras. Ya no es para ser motor trifásico, específicamente ya no. Y en este caso ya no me va a dar valores enteros, sino más, tal vez exclusivamente fracciones con varios decimales, ¿no? Y en algún momento vamos a ver cuándo es posible y cuándo no. Entonces eso es muy importante. Hay veces un motor pequeño traes, no es bomba de agua y lo más probable es que no se va adecuando porque tiene cierta cantidad de ranuras y es exclusivamente para motor monofásico, ¿no? Hay veces se tiene esa dificultad. Y como hace rato estaba hablando y alguien me preguntaba, yo les decía que el motor de la bombita de agua se adecuaba, ¿no? Para ser motor trifásico. ¿Cuántas ranuras tiene? 24. Y 24 es múltiplo de 3, sí es múltiplo de 3. Entonces estaba correctamente. Una de las cosas es eso, que ya el múltiplo de 3. Ahora, cuando está cerrado el motor, está tapado, no se ve, pues. ¿Cuántas ranuras tiene? No sé, hay que desarmar, hay que abrir y ahí vamos a ver cuántos orificios están alejando las bobinas, están alojadas, ¿no? Y hay 1, 2, 3 y ahí vamos contando y vemos si es múltiplo de 3 y aparte de ser múltiplo de 3, las bobinas también hay que extraerlos si todas las ranuras son del mismo tamaño. Cuando son motores específicamente monofásicos, en algunos casos hay ranuras grandes, hay ranuras medianas y hay ranuras pequeñas, hay de diferente tamaño. Y eso ya es un poco complejo embobinar un motor, en ese tipo de motor monofásico, un embobinado trifásico. La mayoría de las bombas de agua son del mismo tamaño sus ranuras, toditos son igualitos, entonces son los adecuados para embobinar un motor trifásico, ¿no? Aparte del número de ranuras también el tamaño de los orificios donde se alojan, ¿no? Que todos sean del mismo tamaño y sean correctos, ¿no? Puede que hayan diferentes tamaños, de 2 tamaños por ejemplo, pero la diferencia mínima, casi son idénticos, entonces no es relevante, está bien, también se puede embobinar, pero si son del mismo tamaño, correcto, ¿no? En este caso entonces que dé número entero, si no da número entero puede que no sea posible, ¿no? Y en algún caso que va a dar y va a ser posible, ya vamos a ir aclarando, ¿no? Casos especiales de los bobinados concéntricos, que ahí vamos a ver esquemas donde no salen números enteros, ¿no? Ahí vamos a ver y cuándo sí, cuándo no. En el tercer paso dice el número de grupos del bobinado, cuántos grupos va a haber, cuántos grupos va a tener. Indirectamente a esto se refiere cuántos de estos va a haber, es un grupo, cuántos de estos va a haber, el grupo sería aquí 2. Aquí el grupo sería de este conjunto de bobinas, sería 4. 1, este segundo grupo, tercer grupo y cuarto grupo. Eso se refiere al grupo de bobinado. Grupos de bobinados, ¿cuánto va a ser? 2P por Q, dice. 2P, ¿cuánto vale? El número de polos. Por el número de fase. Aquí es 3. El número de polos va a ser 4. Entonces aquí 4 por 3. ¿Cuántos grupos va a haber? 12. Eso va a haber, ¿no? 12 grupos de embobinado.
Eso es lo que me indica, ¿no? Esto va a ser los 12 grupos en todo el motor. En todo el motor me está indicando que va a haber 12 grupos de embobinados. Nosotros generalmente vamos a hacer el grupo, cuando embobinemos, va a ser de 6 grupos. 6 grupos de bobinas vamos a hacer. 2 de la primera fase, 2 de la segunda, 2 de la tercera y en total va a ser 6. Mientras si aquí es 12, hemos dicho 4 por 3, 12. 4 van a ser 4 grupos, aquí me tendría que dar 4. 4 va a ser de la primera fase, 4 de la segunda fase, 4 de la tercera, 4 más 4 más 4, ahí va a salir 12. Y de ahí sale el grupo total de las bobinas. Ahora, en este caso de este tercer paso, cuando vamos a hacer por polos, cuando deseamos realizar este esquema concéntrico por polos, esta fórmula debemos utilizar. Realizar el embobinado de esto por polos consecuentes, decimos, ya no debemos utilizar esta fórmula, sino esta otra, que dice por polos consecuentes, y esta es la fórmula. Entonces, eso también tengo que ver, ¿no? En este segundo paso, por ejemplo, no hay dos fórmulas por polos, es esto, y por polos consecuentes, no hay, ese es de esta forma. Este es para ambos casos, ya sea por polos o por polos consecuentes, la fórmula sigue manteniéndose. Entonces, por eso no se prefiere dar otro formulario para que con eso vayan directamente, vayamos consiguiendo otros valores. En el caso de por polos consecuentes, aquí hay una variación, ya no es 2P, ¿no? Ya no hay 2P, es solamente el par de polos, aquí hay P nomás. P por Q. Si esto era 4, P vale 2. 2 por 3, 6 más, 6 grupos. Aquí eran 12, aquí van a ser 6 grupos del embobinado, pero conectados por polos consecuentes. Y aquí, si yo quiero cuántos grupos en una fase va a haber, estos serían los grupos por fase. En una fase lo que P vale. Y aquí hemos dicho que P vale, estamos dando un ejemplo, que vale 4, entonces el número de polos, el par de polos va a valer 2. ¿Cuántos grupos va a haber en cada fase? 2. 2 en el primero, 2 en la segunda fase, 2 en el tercero y en total va a haber 6 grupos en todo el motor. Eso también se va bien. Este cuarto paso, si vemos un poquito, es similar al segundo paso. Pero aquí dice número de ranuras por polo y por fase. Aquí es otra posibilidad. ¿Es posible ejecutar o no? Con los números que me salen. Eso es. Mientras aquí me dice el número de ranuras por polo y por fase. ¿Cuántas ranuras, cuántos de esos orificios van a intervenir para que se arme un polo de una fase? Eso quiere decir. Cuando ya estemos haciendo el esquema, ahí les explico para que me entiendan exactamente el valor que sale aquí. Aquí dice 2, sale 2 aquí. Entonces, ese 2, ¿cómo yo les represento? ¿Qué significa ese 2? Número de ranuras por polo y por fase va a ser igual al número de ranuras dividido entre 2 por el par de polos y por el número de fases. Entonces, eso vamos a ir viendo, los reemplazamos y vamos a tener el mismo valor de esto porque es la misma forma. Pero aquí es posibilidad de ejecución y aquí es cuántas ranuras intervienen para que se arme un polo de un grupo, de una fase. Intervienen 4. De la segunda fase intervienen otros 4. De la tercera fase otros 4. Y en total van a ser 4 más 4 más 4, 12. En total va a ser 12 ranuras que van a ir ubicándose. Ese es lo que me va indicando el cuarto paso. El quinto paso es el número de bobinas. ¿Cuántas bobinas va a haber en un grupo? Se refiere a esto, ¿cuántas bobinas va a haber? En este grupo hay una bobina y hay otra, ¿no? Es un grupo de 2 bobinas. 2, 1, 2. Hay un grupo de 2 bobinas. Más aquí puede haber grupo de más. Aquí hay grupo de 1 solo, aquí hay de 2 y aquí hay de 3. 3 bobinas. 3 bobinas en un grupo. 1, 2, 3. A eso se refiere grupo de bobina. A eso se refiere grupo de bobina. Regresamos. Y hay el número de bobinas por grupo. ¿Cuántas bobinas va a haber en un grupo, no? Y aquí me va a salir 2, aquí me va a salir 1, aquí me va a salir 4, aquí me va a salir 5. Ya un valor, ¿no? Reemplazando estos valores. Ahora, si es por polos, esto voy a utilizar. Si es por polos, y si es por polos consecuentes en este quinto paso, esta forma.
En el caso del sexto paso, amplitud, cuán amplio va a ser el embobinado, entonces a eso se refiere la amplitud. Cuán amplio va a ser el embobinado, a eso se refiere. Y esa amplitud vamos a calcular que es m va a ser igual al número de fases menos 1. El número de fases es 3 menos 1 va a ser 2. ¿Cuánto me ha salido el número de bobinas? Aquí me ha salido 2. Aquí tengo 2. 2 por 2, 4. Y aquí también me ha salido 2. 4 por 2, 8. Amplitud va a ser 8 ranuras. Y ahí sale, ¿no? Ahora, si es por polos consecuentes, ya no hay este 2, ¿no? Sin este 2 es. Igualito que es por polos, pero sin este 2. Aquí hay 2u, aquí ya no hay 2u, ¿no? 1. Esa es la diferencia cuando es por polos o por polos consecuentes. Paso de principios. Este paso de principios llega a ser el séptimo paso para llenar esta tablita, este paso de principios. Aquí damos un valor, cuántos ranuras tiene, hago esta división, aquí me sale 6. Si me sale 6 aquí, yo voy llenando esta tablita. Ese valor que me ha salido aquí, que es 6, voy colocando aquí el 1, la ranura 1. 1 más 6, 7. 7 más 6, 13. 13 más 6, 19. 19 más 6, 25. Y así sucesivamente. Si tengo varias ranuras, entonces hasta donde llegar, pero no sobrepasar. Entonces, esta tablita voy sacando con el valor, incrementando. Aquí pongo 1 más este valor y eso coloco aquí. Ese valor que ha salido, coloco más 1 y eso voy colocando aquí, ¿no? Ese valor de aquí y es lo que... Y eso vamos terminando y vamos a ver esta parte. Ahorita ya me salgo de esto. Voy a ir al texto. Aquí estaba el texto adecuado para eso, pero como lo hemos modificado, aquí está. Aquí hay un ejemplo de cómo hacer el esquema. Aquí está. Número de ranuras dice 24, número de polos 2, par de polos 1, siempre es correcto colocar los dos. El número de fases 3, estamos haciendo un ejemplo y vamos a demostrar cómo se hace el esquema. Realizado por polos, dice. Conexión externa, triángulo en la caja de borneras. El triángulo. Y empezamos a hacer, ya tenemos los datos y el segundo paso reemplazamos. 24, número de polos 2 y número de fases 3. 2 por 3, 6. 24 entre 6 a 4. 4 por 6, 24. Entonces aquí me ha salido el número entero, es posible la ejecución. ¿Puedo hacer el embobinado? Sí, puedo hacer el embobinado. Eso me indica, ¿no? El siguiente paso, el tercero, número de grupos del bobinado. 2P, ¿cuánto vale? 2P vale 2 y Q vale 3. 2 por 3, 6. Grupos del bobinado, en todo el motor va a haber 6 grupos. Grupos en una fase, en uno solo, en uno va a haber 2. De 2 bobinas va a ser en cada grupo. 2 en la primera fase, 2 en la segunda y 2 en la tercera, ¿no? Eso significa. Número de ranuras por polo y por fase. Como decimos, como es la misma fórmula, lo mismo va a salir. Solamente esto explicamos qué significa este 4 cuando tenemos el esquema. Ahora, si nos olvidamos explicar, me pueden preguntar, a ver, ese cuarto paso, esos 4 que nos ha hecho, ¿cómo podemos interpretar aquí 4? ¿Qué cosas? ¿Dónde están? Entonces, yo les explico, ¿no? Si me iría, si me olvidaría, eso me refería. Quinto paso, número de bobinas por grupo. Ahí vamos reemplazando. Número de ranuras, 24. 4, par de polos 1. Número de fases 3. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. 24 entre 12 a 2. 2 bobinas en un grupo. ¿De cuántas bobinas va a ser cada grupo? De 2. Amplitud de grupo. Como es por polos, aquí dice por polos, realizado por polos, entonces las fórmulas por polos son las tenemos que tomar, ¿no? Estas fórmulas.
amplitud por polos, debo tomar esta fórmula, no esta, sino esta, porque estoy haciendo por polos. Esta fórmula, este de aquí arriba, todo lo que dice por polos. Esto cuando hagamos otro esquema con esa fórmula. Entonces eso voy aclarando. Amplitud, ahí está. El séptimo paso llega a ser tabla de principios. Este es 24, número de zonas 24, 3, y el par de polos es 1. 3 por 1, 3, 24 entre 3 a 8, 8 por 3, 24. Entonces ahí queda. Yo voy a hacer, me ha salido 8, aquí voy a colocar 1 más 8, perdón, 1 más 8, 9. 9, este valor que coloco aquí, más 8, 17. 17 más 8, tendría que colocar aquí abajo 25. ¿Cuántas ranuras tengo? 24. Ahí queda. No tengo que sobrepasarme la cantidad de ranuras que tengo, sino máximo hasta donde tengo. En este caso tengo 24 y estoy 17. Cuando voy haciendo 17 más 8 me va a salir 25. Yo no puedo anotar porque no tengo 25 ranuras, solamente tengo 24, porque estoy haciendo un esquema de un motor de 24 ranuras, ¿no? Ese es el límite, ¿no? Siempre voy a ir completando y esa tablita también voy a ir llenando, ¿no? En el caso ya de aquí, ¿cómo se hace el esquema? Eso te voy a explicar. ¿Cómo se hace el esquema? Un poquito lo vamos a agrandar. Ahí está. Aquí tenemos, todo es un resumen del cálculo que hemos hecho hace rato. Está el número de zonas, aquí no dice por polos, conexión estrella, pero ya están los datos, ya están los valores que hemos sacado. Este es número de bobinas, aquí es 2, no es 12. 4 por 3, 12, 24 entre 12 a 2. Número de número amplitud es 8. Este también es 8, 1, 9, 17, lo único hay un error de typeo. Estos esquemas yo lo he desarrollado, yo lo he hecho, entonces son esquemas míos, y si hay un error, yo he cometido ese error, no es copia del internet, nada. Ya vamos a hacer el esquema, ya teniendo el cálculo, ahora vamos a aprender a hacer el esquema. Lo que tendría que hacer, yo les digo, para que hagan este esquema, los alumnos tienen que traer 3 colores mínimos de bolígrafos, de colores, de marcadores para hacer el esquema. Mejor si traen 5 colores. El cuaderno que sea cuadriculado y sea lo más grande. Vamos a hacer esquemas grandes y en hojitas chiquititas parecen un laberinto, ¿no? Parecen dónde están, no se interpreta. Pero cuanto es más grande, es más legible, más fácil de interpretar, entonces es mejor, ¿no? Pues los indico a los estudiantes que hagan eso, ¿no? Que vayan indirectamente trayendo, si recién van a comprar un cuaderno, que sea lo más grande posible, ¿no? Si es tamaño carta, mejor si es tamaño oficio, ¿no? Cuaderno a espiral de una cierta cantidad, porque vamos a utilizar unas 20, 30 hojitas para hacer estos esquemas. Entonces no necesitamos de 500 hojas, de 1000, no, si no, pero vamos a tener una cierta cantidad de esquemas que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ya teniendo los cálculos, ahora vamos a llevar estos cálculos para desarrollar el esquema. En primer lugar, lo que voy a colocar es 24 líneas, 1, 2, 3, siempre les voy indicando al hacer esto que sea lo más al extremo del cuaderno y al otro. Tengo un cuaderno grande y hay un pedacito estoy haciendo. Bueno, más para en vano, ¿no? Para en vano he comprado el cuaderno y un chiquitito estoy haciendo, pudiendo hacerlo lo más amplio posible, ¿no? Lo más grande posible. Entonces lo primero que les voy indicando es que vayan contando y vayan ubicando las 24 ranuras lo más extenso en el cuaderno. Ahí.
Esto les voy indicando, ya van siendo 1, 2, 3, 4 y ahí están, ¿no? Las 24 ranuras. Cuando vamos embobinando, aquí ponemos pasos. El primer paso llega a ser esto. El primer paso es ver esto. Ver cuántas bobinas van a haber en un grupo. Cuántas bobinas. Este es el primer paso. ¿Cuántas? 2. El primer paso ver la tabla de principios, ¿no? ¿Dónde voy a empezar? En el 1. ¿Dónde voy a continuar? El segundo paso es el quinto paso, cuando ya estoy haciendo el esquema. ¿Dónde va a continuar? ¿Cuántas bobinas? ¿Cuántas voy a colorear? 2 grupos, dos bobinas en un grupo. Esto y esto. Tercer paso, ¿cuánto va a ser la amplitud? ¿Dónde va a estar el otro extremo de la bobina? La parte activa. El segundo paso, aquí está el segundo paso, ya está aquí, el segundo paso, colorear los dos, ¿no? Ahí está. Amplitud me sale 8, y aquí debo contar a partir del que he coloreado, el siguiente llega a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 11 y en el 12 sería el otro extremo de la bobina. Y eso está ahí, ¿no? Ahí está. En el 11 y en el 12. Y amplitud es las 8 ranuras que están aquí, ¿no? Esos 8 que he salido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después del 8 el siguiente, ¿no? La siguiente ranura. Y eso llegaría a ser mi amplitud. Ahora ya al hacer esto voy a hacer las cabezas de bobina, de la bobina grande de aquí, de la bobina chiquita, la cabeza de la parte inferior de aquí y así, ¿no? Entonces voy haciendo eso. Ahí está. Voy sacando el principio y el final. Principio 1, final. Primer paso, ver la tabla de precios. Segundo paso, cuántas bobinas voy a colorear, cuántas van a ser, cuántos grupos. Tercer paso, amplitud. Cuarto paso, cuántos grupos por fase hay. Es el paso 3. 2. ¿Cuántos he hecho? 1. Me falta uno más. Cuando es por polos, siempre se hace el 50% está en la tabla de principios y el otro 50% se van ubicando en el espacio que está quedando. En este caso, si voy analizando, esto es a las 24 ranuras, aquí están, las 24 ranuras. En estas 24 ranuras, indirectamente hasta la mitad, que llegaría a ser aquí, hasta aquí está ocupando el primer grupo. La otra mitad de aquí hacia adelante tendría que ocupar el segundo grupo. Si voy colocando aquí las dos líneas, 1, 2, para el segundo grupo, el 13 y el 14. Amplitud voy contando 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 23 y el 24, justito a la entrada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo diseño las dos bobinas. Esta segunda bobina sí o sí tengo que ubicar, no hay en el cálculo nada, sino analizando que en el resto del espacio tiene que entrar el segundo grupo, como en este caso. Y ahí voy colocando el principio 2 y el final 2. Cuando es por polos, final con final se conecta y el primer principio es principio de fase y el último principio es final de fase. Ya tengo diseñada mi primera fase. Ahí ya he utilizado un color de bolígrafo, un color de marcador, un color de color y he utilizado en mi cuaderno. Ahora voy a empezar la segunda fase. ¿Dónde voy a empezar la segunda fase? En el 9. En mi tabla de principios dice en el 9. Ahí está. En el 9 voy a empezar. ¿Cuántos grupos van a ser? Van a ser 2. 9 y 10. Amplitud 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 19 y en el 20 va a estar el otro extremo. 19 y 20 y ahí está. Hago las cabezas de bobina de arriba, de abajo y ahí está el principio 1, final 1 del segundo grupo. ¿Dónde voy a empezar la segunda bobina del segundo grupo? Igualito que esto donde he terminado, a continuación al ladito hecho. Entonces aquí debo empezar en el 21, 22, amplitud 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, justo al ladito de donde está empezando va a terminar. Ahí está, ahí está. Esta bobina se está proyectando aquí, su continuación de eso es esto, y esto está proyectando de esta parte también, su continuación de la parte de abajo también es esto, ¿no?
Entonces esta es una parte y aquí está el complemento de eso. Ahí tengo principio 1, final 1, principio 2, final 1, primer principio y principio de fase, último principio, final de fase, final 1 con final 2 voy conectando y ahí está. Y ya está conectado mi segunda fase y ya está dibujado mi segunda fase, mi segundo grupo también de la segunda fase, ¿no? ¿Dónde voy a empezar la tercera fase? En el 17. En el 17 voy a empezar 17, 18, amplitud 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí va a terminar. Y ahí está, y ahí termina, ahí está, con celeste, termina ahí, está el principio 1, final 1. ¿Cómo va a ser el siguiente? Como he terminado el primero, como he terminado el segundo, he terminado el primer grupo, el segundo al ladito. ¿Dónde va a empezar? Aquí al ladito, ahí está, en el 5, 6, 1, 2, amplitud 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí va a terminar y eso debería ser mi segundo grupo. Ahí está mi segundo grupo. Voy conectando finales con finales y los principios llegan a ser principio de fase, final de fase. Aquí está, es principio 1 y es final 1, principio 2, final 2, final 2 con final 1, principio 1, principio de fase W1 de la tercera fase, principio 2, W2. En la segunda fase B1 y B2, ¿no? El principio de fase y el final de la segunda fase. En la primera fase U1, U2. Hasta aquí hemos hecho el esquema de las bobinas. Nos falta la conexión hacia la caja de borneras. Ahí está, las borneras. Lo que tengo que hacer es que el U1 venga aquí, el B1 venga aquí, el BW1 venga aquí a la caja de borneras, el BW2 venga aquí, el U2 venga aquí a conectar y el B2 venga aquí, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer y ahí está, ¿no? Voy conectando eso, voy conectando eso. El U1, el U2, el B1, el B2, el BW1 y el BW2, ¿no? Y ahí está. Al decir conexión en triángulo, tengo que hacer igualito como estaba en el texto, conectar esto, conectar esto, conectar y está conectado en triángulo. Casi ya está terminado mi esquema con la caja de borneras. Como voy indicando, esta es una práctica que se va haciendo, solamente ir practicando cómo se conecta en estrella, cómo se conecta en triángulo en la caja de borneras de un motor. Siempre en los esquemas les voy a pedir que me hagan ese esquema, ¿no? ¿Dónde va a entrar la línea? Aquí voy a alimentar, aquí voy a conectar la línea 1, aquí la línea 2 y la línea 3, ¿no? Es lo que me significa. Me falta cómo se arman los polos. Para armar los polos voy a regresar al principio del texto. Voy a ir al principio del texto. A ver, voy a ir a esto. Aquí voy a ir. Aquí voy a ir. Voy a decir que esto voy a alimentar, esta es mi primera fase, esta es la segunda fase y la tercera. Esto voy a conectar a U1, esto a B1 y esto a BW1. Siempre si voy analizando, por ejemplo en este momento, aquí en este punto, la línea U, la primera fase y la segunda fase llegan a ser positivos, pero la tercera fase en ese mismo llega a ser negativo. Nunca los tres llegan a ser positivos, los tres positivos o negativos al mismo instante, nunca. Siempre va a haber uno que se contradizca a los otros dos. O mínimamente va a haber un positivo, uno cero y otro negativo, mínimo. Pero siempre va a haber oposición uno con otro. Y el otro cero, o dos positivos y uno negativo. Dos negativos y uno positivo. En todo tiempo. Entonces siempre va a haber eso. Con ese principio, cuando hago los polos, con ese principio voy a explicar. Aquí está. Cuando hago estos polos, voy a decir que en la primera y la segunda fase van a ser las corrientes de subida, van a ser positivas, y la tercera fase va a ser negativa. Ya no va a ser de subida, sino se va a contradecir, va a ser negativa. Eso voy aclarando. Los primeros dos van a ser positivos
y la tercera fase, el que voy a conectar a W1, va a ser negativo. Ahora, con ese principio voy a decir, cuando está conectando la corriente, va a ir la corriente en este sentido, va a subir, en aquí va a bajar, voy a venir por aquí, estos dos van a subir, estos dos, y estos dos van a bajar, y eso va a terminar, y eso llegaría a ser esto, ¿no? Ya está aquí, está viniendo por aquí, está viniendo por aquí, y eso termina la primera fase. La segunda fase 1 también voy a hacer lo mismo, estos van a subir, aquí va a bajar, se va a conectar por aquí, estos dos van a subir, y aquí va a bajar, y eso va a terminar. Y ahí está, la segunda fase es eso, están subiendo, como es positivo igualito que la primera fase, este baja, viene por aquí, estos dos suben y por aquí baja. Y ahí está. La tercera fase no voy a empezar con W1, no va a ser de subida, porque si está en forma inversa, entonces va a bajar la corriente por aquí. ¿Por dónde va a subir? Por W2. Estos dos van a subir, estos dos van a bajar, esto va a venir aquí, estos dos van a subir, aquí va a venir y estos dos van a bajar. Y ahí está. ¿Por dónde empiezo? Por W2. Estos dos suben, estos dos bajan, viene por aquí, con esta flechita, estos dos suben, viene por aquí y estos dos bajan. Y esto se conecta a W2. Todos los que suben son nortes, todos los que bajan son sur. ¿Cuántos polos están armando? Aquí hay un polo, una parte de ese polo está esta partecita y aquí está el polo sur completo. Y ahí está. Y esto sería esquema terminado. Este sería esquema terminado con sus polaridades. Las subidas que van a ser nortes, las bajadas van a ser sur, y ahí está. Esto está complementando con esto, y eso llega a ser el polo completito norte, y esto el sur. A eso me refería que mínimamente tendríamos tres colores, que una fase con un color, la otra fase con otro, y la tercera fase. Ahora, si quisiera tres colores más, 5 colores, los polos más, con un color el polo norte y con otro color el polo sur, y eso llegarían a ser los 5 colores mínimos. Ahora, no quiere decir que cuando hagas con un solo color todito y te califique mal, no, puedes hacerlo, ¿no? Pero este esquema es más explícito, más fácil de entender, más fácil de comprender, y eso es muy fundamental, muy importante, ¿no? Eso es lo que te voy indicando, eso te voy indicando, eso te voy aclarando. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy fundamental. Cuando vamos haciendo nuestros esquemas, ya vamos terminando nuestra clase, cuando vamos haciendo nuestro esquema, voy a ir viendo, suficiente que haga la primera fase, la segunda fase es calca igualito que esta primera fase, pero recorrido un poco más a la derecha. En el 1, 2 he empezado, aquí voy a continuar en el 9, 10, todo este trayecto va a recorrer aquí. En el 9 voy a terminar, la tercera fase más aquí va a venir, un poquito más a la derecha, pero igual, igualito que esto, igualito que esto. El segundo es igualito que eso, ahí está, igualito, solamente recorrido un poco más aquí, ya no empieza aquí, sino más aquí. El tercero va a ser igualito que eso, pero recorrido más aquí. Aquí empieza, aquí continúa, y la segunda fase está a la. Si la primera fase nos erramos en hacer, ya todo ya está mal, ¿no? Yo siempre indico que cuando estén haciendo y estén aprendiendo y terminen la primera fase, me digan, no, profe, ya he terminado, me puedes corregir, y ahí está, ¿no? Terminan todo y todo está mal, y entonces sin haber, no sé en dónde me he equivocado, ya todo ya está mal, ¿no? Todo tienes que borrar, ya se equivocó en todo. Entonces por eso, en primer lugar debemos calcular, ¿no? Yo les voy a dar los datos, igualito que esto. En la siguiente clase voy a entrar, ya vamos a empezar a hacer esquemas, les voy a dar estos datos. Datos del motor, bobinado concéntrico, primer paso, datos del motor, número de llanuras 24, número de polos 4, par de polos 2, Q igual a 3, por polos consecuentes, conexión externa, estrella, listo, y les doy los datos. Y al hacer los datos ustedes tienen que ir calculando. Al ir calculando, si un error cometes en calcular en dividir, ya has cometido un error, ¿no? Ya está mal, solamente al calcular. No son cálculos difíciles, ¿no? Es multiplicación, es suma, es resta, es división y nada más, ¿no? Esas 4 operaciones, no hay ni siquiera al cuadrado, no hay raíz cuadrada, no hay potencia, no hay nada, ¿no? Entonces debemos tratar de hacer lo más correcto, ¿no? En primer lugar. Ya calculando correctamente,
Después ya es diseñar, ¿no? Siempre yo les digo, háganlo echar el cuaderno y así háganlo. En la parte de arriba calculen, toditos los pasos y más abajito hagan el esquema, porque todos estos parámetros te va a servir para desarrollar este esquema, ¿no? Eso les voy indicando a todos los estudiantes para que vayan haciendo, ¿no? Entonces, eso es. No sé si hay una consulta, hay una pregunta, les podría decir ya hacer este esquema más, no tanto les exige, pero la siguiente clase les voy a dar algunas pautitas más de estos cálculos, estas fórmulas. Sí, estas fórmulas ya tendrían que tener, ¿no? Estas fórmulas ya tendrían que tener. Si voy a la presentación, estas fórmulas ya tendrían que tener, ¿no? Estas dos fórmulas ya tendrían que estar listas, ¿no? Porque de estas fórmulas vamos sacando si es por polos esto, si es por polos consecuentes. Por ejemplo, en este séptimo paso no hay dos fórmulas, estas paramos, ¿no? Cuando me dice por polos, esta fórmula. Cuando dice por polos consecuentes, sigo utilizando esta fórmula. Si hay dos fórmulas, me está aclarando. En amplitud, en el sexto paso, es 2 por polos, y cuando es por polos consecuentes, esta otra fórmula, sin este 2, ¿no? Esa es la variación. Aquí la variación debe ser, en vez de 4, está siendo 2, ¿no? Esa es la variación. Y lo demás debe ser lo mismo. Siempre hay una pequeña variación de 1 al 8, ¿no? Entonces, eso es muy fundamental, ¿no? Eso es muy importante y ahí está. ¿Alguien ha entrado? Ya vamos terminando, estamos en la parte final de nuestra clase, ya estamos culminando. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Lo que voy indicando, la siguiente clase sí o sí tendrías que tener un cuadernito, mejor si es lo más grande, y algunos bolígrafos de colores, o marcadores, o colores, ¿no? Y para que vayamos diseñando esquemas. Todo este primer parcial vamos a hacer esquemas, ¿no? Vamos a hacer esquemas, bastantes esquemas, y el segundo parcial y el tercero va a ser exclusivamente embobinar en función de estos esquemas que van a tener, ¿no? Algunos de estos esquemas vamos a hacer, y en algún caso, si no hemos hecho, van a hacer antes de hacer el embobinado. Sí o sí, la base para hacer el embobinado es tener esquema, ¿no? Y siempre les digo, cuando hacen práctica, ya están haciendo práctica de embobinado, ¿dónde está tu esquema, no? ¿Dónde está tu nombre? Ahí en la hoja debe decir Calvo, porque es tu esquema de voz, ¿no? Entonces debe decir Yuja, debe decir su esquema de Yujas, ¿no? Ahí con tu nombre y apellido. ¿Dónde está tu esquema? De tu compañero, su hoja te lo estás quitando, entonces si está con tu nombre no hay por dónde perderse, ¿no? Ah, no, en mi celular está, no, tienes que tener en una hojita, porque eso lo vas a interpretar en la parte práctica, lo vas a llevar. Por eso sí, al principio vamos a aprender a hacer diferentes esquemas con ciertas modificaciones, un poquito lo vamos a complicar y esas cosas, un poco más grande, de más años vamos a hacer y cómo es eso, ¿no? Entonces eso vamos a ir haciendo, ¿no? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, ya vamos terminando la clase. No hay consultas, ¿no? No hay preguntas. No, Inge. Ya, vamos a, como les voy indicando, lo voy a editar el video, el que ha entrado ahorita, por ejemplo, sí o sí tendría que ver toda la clase, porque hemos hablado sobre el tema ya de embobinados, y la próxima clase él ya tendría que estar al tanto, ¿no? Como si recién ha entrado, él tendría que ver casi el 100% del video, ¿no? Mientras los demás, si ven por conveniente, pueden volver a ver, ¿no? Algo no he entendido y ahí está, ¿no? Y al principio de clase de la siguiente también podría atenderte alguna duda, ¿no? Profe, tengo esta duda, no he entendido esto, entonces exclusivamente antes de ya avanzar, ¿no? Porque las dudas, no, ya les he explicado, ellos ya tenían que saber, ¿no? Lo primero, saldar dudas, ¿no? Y si no hay ninguna duda, entonces ya, a ver, este es nuestro primer esquema, estos son los datos y hacer el esquema, ¿no? Ya es la primera calificación en la plataforma y esto es lo que va a hacer, ¿no? ¿Cuántos esquemas haremos este día? ¿Un hito, 2 hitos, 3, 5? No sé. Eso ya cuando vayas teniendo más práctica, más ágil, más práctico te vas a volver y más esquemas también vamos a hacer, ¿no? Eso depende ya, depende. Entonces ya vamos terminando y alguna consulta para despedirnos, ¿no? No hay consultas y hace rato ya me estaban diciendo, entonces lo voy a terminar y como te indico, No hay dudas, Inge. ya. No, si tienes alguna cierta situación, ahí el video puedes ver,
y yo lo voy a colocar a más tardar hasta las 6, ¿no? Lo edito porque lleva un cierto tiempito, depende al tiempo de grabación. Por ejemplo, ahorita voy a ver qué tiempo ya está cosiendo. Estoy con 1 hora 49, casi 50 minutos, ¿no? Casi cerca de 2 horas ya estamos. Entonces, ese tiempo tengo que irlo editando, ¿no? Y cuanto más largo, más me va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Cuanto más corto, más rapidito, ¿no? Pero a más tardar hasta las 6, pero ya va a estar en la plataforma y el rato que vean por conveniente ya pueden ver, ¿no? Entonces hemos terminado y nos vemos la siguiente clase. Sí o sí tienen que venir con EPP, voy aclarando y sean puntuales, como hemos ido aclarando, ¿no? Entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.